¿Qué va a ocurrir esta próxima semana? Es lo que estábamos conversando al final del bloque anterior. Ramón, ¿qué se puede esperar para esta semana? O sea, termina esta asamblea mañana, miércoles es el 1 de mayo, ¿qué podemos esperar ahora? Sí. Yo creo que hay que pensar un poco cómo termina cerrando y viendo un poco más hacia el futuro. A mí, de hecho, también me alegra cuando ya escucho en el debate legislativo algo más serio de contenido. Tribunal Supremo Electoral hay que separar funciones. Consejos municipales hay que integrarlos de manera plural. Corte de Cuentas hay que elevarla a un rango muy superior que permita que tenga una actuación distinta y ojalá que tenga también funciones separadas, administrativas y jurisdiccionales. Todavía no se visualiza si la manera de cómo se elige tenga de verdad la posibilidad de que van a ser electos los funcionarios de estas instituciones con un carácter totalmente independiente y que se cumplan los elementos claves de la idoneidad del cargo, ¿verdad? Pero creo de que hay temas que comienzan a visualizarse. Entonces, cuando el debate se centra en el control del aparato institucional y no en el contenido, y aquí para mí el llamado a todos los partidos políticos, el llamado a los partidos políticos más grandes, es que, en primer lugar, no vean en las organizaciones, como le quieran llamar, empresariales, de sociedad civil, académica, o sea, no vean enemigos, sino que vean realmente un soporte que puede dar insumos valiosos para poder avanzar en más democracia. Pero la verdad que aquí todos los partidos políticos, las distintas organizaciones de la sociedad civil, el mundo de la academia, debemos de confluir en realidad cuál es la agenda que en los próximos 3 años en la Asamblea Legislativa debería de estarse discutiendo. ¿De qué país estamos hablando para los próximos 25 años? ¿Qué país queremos construir y qué pilares debemos de dejar muy bien sentados en estos 3 años de esta nueva legislatura? Para eliminar el discurso o el debate si el asunto es el cargo de la directiva, de cuántos le quedan a uno y cuántos le quedan al otro. Para mí la preocupación de fondo es a dónde llevamos al país, qué tipo de país queremos, pero ahora debe de entenderse que la posibilidad que esto tiene solo es en el marco del establecimiento de un gran consenso de país, en donde tengamos que entender, y ahí es donde a veces no se logra comprender, bueno, ¿y la ISD por qué anda ahora a la par de los de la NEP? En primer lugar, no andamos a la par de los de la NEP, ¿verdad? Ni andamos de cola de la NEP. Simplemente, la NEP representa un sector en el país, un sector importante. Y nosotros trabajamos con grupos de comunidades en condiciones muy pobres y que tienen intereses y que tienen necesidades. Pero creemos que la posibilidad que esos grupos pobres de comunidades tengan la posibilidad de salir adelante solo en el marco de que tengamos el establecimiento de acuerdos, de consenso, de temas de país que puedan plantearse en términos de crecimiento económico, pero que puedan plantearse también en términos de desarrollo humano. Y esto involucra a la Asamblea Legislativa, involucra al Ejecutivo. Podemos aspirar, entonces, a la definición de una gran agenda de país y hacia la construcción de en qué temas podemos avanzar en estos próximos 3 años. Ese debe de ser, en verdad, la preocupación que debe de ocuparnos a todos, que debería de ocupar a los partidos políticos, que debería de ocupar a esta Asamblea Legislativa. Era lo que dice en el sentido de que de aquí no podemos pensar de qué pasa mañana, ¿verdad? Ni de qué pasa pasado mañana, ni siquiera en los próximos 3 años, sino cómo construimos una visión de 25 años, ¿verdad? Y esta próxima asamblea, Luis, tiene un reto bien importante, pues, porque hay expectativas grandes, hay una nueva correlación de fuerzas. ¿Tú crees que van a poder ver hacia los próximos 25 años? Mientras no resolvamos este pleito callejero cotidiano en el que vivimos, difícilmente se va a poder hacer. Y eso es precisamente lo que hemos tratado de empezar a discutir en Aliados para la Democracia. Y es el hecho, repito, todos somos salvadoreños, todos queremos a nuestro país,
todos queremos continuar viviendo en nuestro país. ¿Por qué? Si ya vimos que en el pasado el estarnos peleando, matándonos los unos a los otros, literalmente, y vivir en este pleito constante de que si este lo propone yo me opongo, no nos ha llevado a nada nuevo. Pues deberíamos de aprender de esos errores y empezar a ver, bueno, en qué cosas estamos de acuerdo. Yo creo que ya nadie está en desacuerdo, por ejemplo, de la importancia fundamental que tiene la educación e invertir en la educación. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Si estamos de acuerdo en eso, ¿por qué no nos sentamos a discutir cuál es la mejor manera de hacerlo? En lugar de oponerme yo a que si él propone algo, yo me opongo solo porque él lo propuso. Y porque si le va bien a él, entonces le puede dar réditos políticos que a mí no me convienen porque yo lo que quiero es llegar al poder. Fíjense que aquí hemos llegado a perder todo tipo de contexto. O sea, uno quiere llegar al poder ¿para qué? Para poder hacer. ¿Hacer qué? Resolver los problemas que afectan a las grandes mayorías de la gente. Pero aquí es llegar al poder, ¿para qué? Para beneficiarme yo, para perjudicar al otro y para mantenerme ahí para que después nadie me pueda enjuiciar o castigar si yo actúo mal. Entonces hemos perdido todo contexto de hacia dónde es que tenemos que ir. Estamos de acuerdo en la importancia que tenemos en la salud de la población, que no puede haber alguien que pueda ir a la escuela si está enfermo o si está desnutrido, y que no puede trabajar ni ser productivo y competitivo en un mundo globalizado si está mal de salud. Porque no discutimos cómo hacemos para, con los escasos recursos que tenemos, hacer un proyecto de salud que beneficie al país. Lo mismo puede ser el medio ambiente, lo mismo pueden ser tantos otros temas de vital importancia para todos los salvadoreños. Hay contaminación ambiental, ahí no importa si es rico o es pobre, si es del FMLN o es de arena, o es de arriba o de abajo, si es chelo o es negrito, todos respiramos ese aire y todos nos vamos a enfermar, lo mismo con el agua contaminada. Entonces, ¿por qué no empezamos a concentrarnos en esas cosas? ¿Por qué no apartamos los intereses mezquinos, oscuros, en este caso partidarios, para empezar a discutir las cosas de fondo? Porque esa es la única manera en la cual vamos a salir adelante. El mundo progresa y nosotros estancados. Y mientras esto no se entienda de esa forma, difícilmente vamos a resolver los problemas que tenemos. Mencionaba Ramón, bueno, si aquí hay recursos limitadísimos, y es un pecado que esos recursos limitados sean usados abusivamente por quienes están puestos en el gobierno o en lugares de poder, pagados por nosotros para resolver los problemas nuestros. ¿Y qué es lo que hacen? Agravarlos más, porque los recursos que nosotros les damos para que administren, los ocupan para darse prebendas, beneficiarse, irse de viaje, mantener 4 casas, o quién sabe cuántas otras atrocidades, en lugar de darle la comida al niño que se está muriendo de hambre para que pueda ir a la escuela, o hacer los proyectos que se necesitan hacer para que las comunidades se desarrollen. Entonces, yo diría que ese es el énfasis que deberíamos de poner de ahora en adelante. Marco, en la generación de ellos, ¿verdad?, ha habido mucha polarización. Y ellos están dando muestras de que sí hay posibilidades de hacer movimientos en los que, independientemente de las barreras ideológicas... Pero aclaremos, en la generación de nosotros, porque no te hagas la de ellos. De hecho, cuando Luis Cardenal era candidato a San Salvador, yo era miembro de la directiva municipal del FMLN en San Salvador, con el doctor Brasil. O sea, la de ellos, ¿verdad? Pero entonces, se habla ahora mucho de que los jóvenes ya no tienen todos esos tabús y todos esos conflictos ideológicos. ¿Funciona así realmente la juventud hoy en día? Yo creería que sí. Yo creo que la juventud es un poco, es menos polarizada, creo yo. Creo que es un poco más práctica, sabiendo que las cosas no son blanco y negro, no son derechas e izquierdas, pero creo que de igual modo hay mucha apatía por la política, porque por mucho tiempo se ha visto como sucia, como la gente que está ahí es corrupta, entonces ¿por qué me voy a meter a atacarlos o a defender mis propios, no intereses pues, pero mis propios derechos, a cuestionar la forma en cómo se usan los recursos dependiendo
funcionario que esté en el momento de turno, ¿verdad? Creo que sí hay apatía, pero creo que pero creo que hay menos polarización. Entonces, una vez empiece a haber un poco más interés en la política, en estrategias de país que vengan a dar frutos en 10 años porque se está haciendo algo en beneficio hoy, se va a ver un poco más de mejoras en la forma, en las expectativas que tenemos de nuestros funcionarios públicos. Fíjate qué interesante, Luis. Tú acabas de decir que los jóvenes no se quieren meter en política porque la política es sucia, porque solo es para mentirosos, para aprovechados y todo. Esa era exactamente la misma visión que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes de la política. Y lo que nos ha obligado a entender las cosas de manera diferente es que por no meternos en nada, porque yo cuando estaba estudiante ni siquiera quería meterme, porque mi papá sí me lo decía, en política del colegio, elegir el gobierno del grado, ni siquiera en eso me quería meter. Me decía, eso es malo, te vas a decepcionar, solo hay traiciones, esto y lo otro. No nos metemos, y como decía un profesor, el poder se ejerce, y si los buenos o los sanos o los educados o los honestos no se quieren meter, otros se van a meter a ejercer el poder. Y entonces el país, llegamos a una situación de crisis, de guerra, que nos llevó a la guerra y a matarnos y a confrontarnos, porque supuestamente nadie se metía. Entonces, después de ver eso, algunos decidimos, miren, yo no metiéndome estoy fregado, tal vez metiéndome puedo contribuir en algo, aunque sea un poquito, en resolver esos problemas. Sí. Pero esa situación continúa todavía en los jóvenes actualmente, y eso es lo que hay que hacerles entender, que si no se meten, después no se quejen. Y Pues yo, sí, yo- yo claro. quisiera aprovechar así muy brevemente, recordándole a los jóvenes y a cualquier ciudadano y ciudadana. Y a Luis Membreño también, porque se incluyen ellos. El 8 de mayo es fecha trascendental en este país. Todos, a partir del 8 de mayo, tenemos la oportunidad de meternos más en el ejercicio de la gestión pública. Nos activan a partir de ese día el derecho al acceso a la información pública. Yo llamaría a los jóvenes, llamaría a las organizaciones ciudadanas para que a partir de ese momento vayamos a las alcaldías a solicitar información, vayamos a las sedes departamentales del órgano ejecutivo a solicitar información pública, aquella información que nos sirve a nosotros para saber si podemos en alguna medida incidir en cómo se va a seguir implementando las políticas públicas de gobierno. Creo que esto es fundamental que lo recordemos, porque ya viene y debemos de hacer uso. Si nos queremos meter en política y en la gestión pública, necesitamos información. Y para los que criticaron de derechas e izquierdas, eso fue aprobado por el FMLN y Arena, pues. Entonces, Ahora vamos a ver si de verdad la información Fluye. es accesible y es Disponible y accesible. disponible, ¿verdad? Porque Y cuando regresemos de estos comerciales a los que vamos a ir ahora, yo quisiera que profundicemos un poco en eso de la apatía y cómo en la generación de ellos la apatía se logró evitar, llamémosle así, pero con esa confrontación. Entonces, ¿cómo evitamos la apatía sin llegar a la confrontación, verdad? No nos cambie. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.